Comenzamos con la clase de pilates. Vale, y nos vamos a la esterilla y quedamos con pies paralelos. Abrimos bien la planta de los pies. Inhala, exhala, nos damos un segundo para llegar a la clase. Relaja la mandíbula, el entrecejo. Dejo que todo el peso caiga encima de mis pies. Suelta los hombros, suelta la pelvis. Reparto bien el peso, abriendo los deditos de los pies. Y me voy con brazos arriba, inhalo. Abro las costillas, retienes un poquito el aire, exhalas. Y otra vez lo mismo, inhalo. Exhalamos. Última vez, inhalamos. Entrelazamos deditos y enviamos brazos hacia adelante, relajo cervicales, flexiona un poco las rodillas, curvamos bien atrás, la zona lumbar. Volvemos a subir esos brazos y comenzamos a movilizar esos hombros, dibujando círculos bien amplios hacia atrás, intentando que el movimiento llegue a toda la zona de escápulas. Y cambio el sentido al revés, hacia adelante. Movilizas hacia adelante. Y voy a abrir un poquito las piernas para dejar caer el peso a un lado, deslizando manos de un lado al otro lado. De un lado al otro lado. 3, 2, 1 y me quedo en el sitio. Cierro pies de nuevo. Y movilizamos nuestros tobillos dibujando círculos hacia afuera, deditos de los pies. Y lo mismo con el otro pie. Círculos hacia afuera. Y hacia adentro. Juntamos pies y movilizamos también nuestras rodillas un poquito. Sin separarlas, movilizo en círculos hacia un lado y círculos hacia el otro. Muy bien. Nos vamos a ir arriba y abajo, intentando no separar los talones. Activas el ombligo y subes y bajas. Empujo con los deditos de los pies y bajo. Relaja hombros, bien activo ese centro. Deja que las costillas bajen, desciendan ahí. Y última vez me voy a quedar arriba. Me quedo arriba. Sostengo ahí arriba y voy a subir brazos. Lentamente subo brazos hacia arriba. Mantengo ahí. 1, 2. Mira un punto fijo. 3, 4. Y baja talones, bajo brazos. Muy bien. Nos cogemos ahora la goma. Mantenemos pies juntitos. Y vamos a activar el ombligo y a enviar brazos hacia adelante, alargando toda la columna y isquios hacia el suelo, sentándonos, sin despegar esas rodillas. Inhalo, exhalo y bajo. Inhalo, exhalo y bajo.
Inhalas. Exhalas y bajas. Manteniendo todo el rato las rodillas pegaditas. Eso. E intentando ir bien abajo con el culete. La mirada va hacia el suelo. Respira. Inhalo. Exhala. Venga. Dos últimas. Inhalas. Exhalas. Y última vez. Inhalo. Exhalo. Me quedan 8, 7, 6. Alarga la cervical. 5, 4, 3, 2, 1. Y subo lentamente. Relajo hombros. Muy bien. Vamos a llevar ahora los codos a la altura de los hombros. Y trabajamos un poquito los brazos. Voy a tirar hacia afuera y a volver. Tiro hacia afuera, vuelvo lento. Inhalo, exhalo. No dejo que los codos caigan, ¿sí? Los codos los mantengo a la altura de mis hombros y tiramos hacia afuera, despliego codos, vuelves lento. Tiro hacia afuera, despliego codos, vuelvo lento. Inhala, exhalo. Inhala, exhala, última vez. Me quedo pequeñitos tirando hacia afuera y hago 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relajo. Soltamos un segundo hombros, suelto cervical y voy a dibujar un círculo pequeño. Dejando cada vez que sea un poquito más grande, caiga un poco más de ese cervical hacia adelante. Última vez, dejo caer cervical y hombros. Suelta aire, suelta cervical. Y cambiamos de sentido. Lo mismo, de menos a más. Un círculo pequeño, un poco más grande. Y dejo caer cabeza, hombros, cervicales. Y vuelvo al eje y vamos a llevar la goma atrás, por detrás de la cabeza. Intentamos que los codos no vayan cayendo cuando tiremos, ¿vale? Los dejamos a la altura de los hombros y ahí es donde voy a tirar. Hacia afuera y vuelvo lento hacia el mismo lugar, ¿sí? Tiramos hacia afuera, vuelvo lento. No relajes el centro, el ombligo está hacia adentro, está activo y trabajando. Si quieres puedes hacer un poco de presión con la cabeza hacia atrás. Y tiras y vuelves. Inhalo, exhalo. Venga, 4, 3, 2, 1. Y me quedo tirando hacia afuera y hago 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relajo. Soltamos un segundito y vamos a colocarnos la goma bien extendida justo por debajo de la axila. Ahí. Y vamos a llevar la pierna derecha lejos atrás. Flexiono la izquierda y con los brazos voy a tirar hacia adelante y a volver. Siempre los codos pegaditos. Esa es la acción de las manos.
tiro y vuelvo. ¿Sí? Y a la vez voy a mantener el talón derecho arriba. Y voy a ir bajando. Entonces, inhala, exhalas al bajar. Inhalo al subir. Exhalo y bajo. Rodilla que quiere tocar el suelo. Mantengo el talón en el aire, talón derecho en el aire y despliego los brazos hacia adelante y vuelvo. Intenta que la rodilla derecha caiga en línea recta, ¿sí? Que no vaya hacia afuera. 10, 2 rodillas que van hacia adelante. 2, última vez. Y apoyo rodilla en el suelo, apoyo en peine, apoyo manos y enviamos un poquito hacia atrás y dejamos que caiga. Que caiga toda la zona de la ingle hacia el suelo. Apoyo manos en el suelo, deditos de los pies, de la pierna derecha. Empujas y te quedas atrás. Suelto el peso de la cabeza. Buscamos abrir todo lo que podamos, desde las orejas a los hombros. Abre, lleva isquios hacia el techo, talones hacia el suelo. Quedamos en ese triángulo. Y voy a caminar en el sitio. Camino en el lugar. Rodillas que se movilizan. 3, 2, 1. Y empujo, empujo, empujo. Talones que elevo. Y talones que bajan. Talones que van arriba. Talones que van abajo. Última vez. Inhala. Exhala. Y voy a llevar ahora la pierna derecha lejos delante. Pierna derecha lejos delante. Cogemos la goma, subimos y ya estamos para hacer la otra pierna. Y el talón está hacia arriba. Esta vez los brazos los vamos a dejar aquí. Y vamos a trabajar piernas, llevando brazos arriba y abajo. Intentamos que los brazos estén en una especie de V, ¿vale? Venga, y voy arriba, inhalo, exhalo y bajo. Inhalo, subo, exhalas y rodilla que va al suelo, apenas toca, estoy subiendo. Inhalo, exhalo, activa bien ese ombligo. Inhalas, exhalas. Inhalo, bajo, exhalo, subo, 2 más. Inhalas, exhalas, última vez, dejamos rodilla apoyada en el suelo. Inhalo, exhalo, apoyo rodilla, manos al suelo y dejamos caer la zona de las ingles, de la pelvis hacia abajo, abriendo la zona. 3, 2, 1 y volvemos a hacer el triángulo. Me quedo ahí. Empujo con las manos. Y vamos a activar un poco ese centro. Llevo pierna derecha lejos arriba, inhalando. Exhalas y voy con rodilla hacia el centro. Bueno. Rodilla que entra, rodilla que sale. Intenta que esa rodilla se pegue lo máximo posible a tu torso cuando vas hacia adelante. Inhala, exhalo. Última vez, inhalo, me quedo en el centro. Venga, y sostengo. 1, 2, empuja fuerte con las manos. 3, 4 y 5. Voy con pierna atrás. Descanso. Y misma acción con la pierna izquierda.
Llevo talón hacia arriba de la pierna izquierda y me voy. Fijo 1. Inhalo. 2. 3. 4. 5. 6. Última vez, me quedo y sostengo. Y sostengo esa pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Llevo pierna atrás. Rodillas al suelo. Descansamos un segundo. Relajo las muñecas, relajo los hombros. Nos quedamos ahí en la postura del niño. Puedes abrir un poquito las rodillas hacia afuera. Y dejo caer el coxis hacia el suelo, los hombros. Y desenvolvemos lentamente la columna. Muy bien. Vamos a coger la goma, a sentarnos. Y a colocarla en los pies. Vamos a buscar el movimiento de la columna, roll down y roll up. Junto escápulas, bajo esos hombros, alargo la cervical, activo el ombligo y desde ahí buscamos redondear lo máximo que podamos esa columna y volver otra vez al eje. Y bueno, separo escápulas, redondeo lumbar, dorsal, cervical, ombligo bien activo y hombros relajados. Y volvemos. Inhalamos, exhalamos. Cada vez un poquito más lejos y más cerca del suelo. Venga, siguiente vez. Vamos muy lentamente, buscando llegar al suelo para volver a subir. Me miro el ombligo, bajas lentamente. Y subimos, redondeando. Inhalo, exhalo. Bajo lentamente, redondeo, redondeo. Y subimos lentamente. Alárgate, ¿eh? Venga. 2 veces más. Muy pausadamente, voy bajando vértebra a vértebra. Lo mismo en subir. Última vez. Subimos. Y vamos a mantener rodillitas flexionadas. Relajamos esos hombros. Mantengo rodillas flex porque voy a tirar con los codos hacia atrás. Y bien juntos del torso y hacia afuera. Y tiramos hacia atrás y hacia afuera. Activando bien esos brazos. Tiras hacia afuera y hacia atrás. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Respira. 3, 2, 1 y nos quedamos arriba tirando pequeñitos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bajamos esos codos y tiramos hacia adentro. 1, 2, espalda bien junta atrás. Juntamos las escápulas. 6, 7 y 8 y relajas. Y te dejas caer un segundito hacia adelante, soltando todo el peso.
relajando cervical, hombros, lumbar, sueltas hacia adelante. Recojo despacito. Y caminamos con los pies para sentarnos encima de los isquios, subir esas piernas. Agárrate debajo de las corvas y envías el pecho hacia adelante, hombros hacia abajo. Mantienes ahí, respiras. 1, 2, activa los pies. Puede estar en flex o en punta. 3, 4 y 5. Haz un poquito más de fuerza con el centro. Suelto las manos y me quedo ahí. Y 1, 2, 3, 4 y 5 y bajo pies. Relajo las rodillas hacia los laterales y dejo caer el torso hacia abajo. Subes despacito. Y vamos a mantener rodillas un pelín flexionadas, brazos arriba y espalda súper estirada. Estamos sentadas encima de los isquios. Y desde ahí voy a redondear la columna. Primero voy a ir en torsión, toco atrás, redondeo columna y vuelvo arriba. Lo mismo al otro lado. Voy en torsión, toco lo más atrás que podamos, redondeas y subes. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalas. Y toco lejos, redondeo y vuelvo. Tocas lejos, redondeas y vuelves 2 veces más. Toco lejos, redondeo. Vuelvo, última vez. Toco lejos, redondeo y volvemos. Relajo brazos, estiro piernas y vamos a bajar lentamente. Déjate la goma por aquí. Y bajamos lentamente. Activa los pies y vamos a colocar los pies apoyaditos en la esterilla y vamos a intentar que no se levanten. Entonces, desde ahí, activo el ombligo, empiezo a mirarme ese ombligo, a redondear la columna y a bajar. Mantengo los pies, si puedo, pegaditos al suelo. Redondeo, redondeo, redondeo. Relajo los hombros y bajamos. Estira brazos y piernas. Alargo, me desperezo. Y voy a flexionar esas rodillitas para llevar rodillas al pecho. Y darnos un pequeño masaje de un lado al otro lado, en esa espalda. Muy bien. Anclamos pies en el suelo y llevamos manos a la cervical. Y comenzamos con abdominales simples. Llevo codos bien abiertos, barbilla separada del esternón. A más o menos un puño de distancia entre el esternón y la barbilla. Y activas bien ese ombligo hacia adentro y hacia arriba. Inhalo. Exhalo y subo. Inhalo, bajo. Exhalas y subes. Intentando cada vez meter un poquito más ese ombligo hacia adentro. 4 más. 4. 3. 2. 1.
Y me quedo arriba al siguiente. Aguanto 8 tiempos ahí. 8, 7 pequeñitos. 6, 5. Activando más el ombligo. 4, 3, 2, 1. Bajas lento, lento, lento. Apoyos cervicales. Brazos a los laterales del cuerpo. Anclamos bien. Todo lo que podamos. Juntamos escápulas atrás. Sentimos el apoyo de la columna en el suelo y colocamos rodillas y pies a 45 grados ahí. A 90, perdón. Quedas ahí y vamos a empezar a movilizar dibujando círculos desde las rodillas. Los pies quedan a la misma altura que tus rodillas y son círculos pequeños y no muy rápidos. 2, 3, intentamos que se mueva lo menos posible la pelvis. 2, 1, cambia el sentido, lo mismo al otro lado. 1, 2, 3, junta escápulas. 4, hombros lejos de tus orejas. 5, 6, 7 y 8 y me quedo y toco con la derecha, vuelvo. Toco con la pierna izquierda, vuelvo. Toco y vuelvo. Mantengo siempre la misma forma con las piernas. Tocas y vuelves. 3, 2, 1. Relajas, llevas rodillas hacia el pecho, relaja la zona lumbar. Y voy a llevar pies al techo. Eso. Brazos a los laterales. Y flexiono. Abro piernas. Inhalo, exhalo, cruzo. Inhalo, abro lento, pies en flex. Cruzo con pies en punta. Inhalo, cruzo, cruzo. Inhalas, cruzas, cruzas. Que trabajen los aductores de las piernas. Inhalo, cruzo, cruzo. Exhalo. Venga, 8 más. Y 8. Sostengo bien esas piernas desde el centro. 7. 6. Con fuerza. 5. 4. 3. Muy bien. 2. Última vez. 1. Y nos quedamos con piernas abriendo. Pequeñitos. 8. 7. Que trabajen la zona interna. 5. 4. 3. 2. 1. Cierro y relajo. Apoyamos pies en el suelo. Llevamos brazos hacia el cielo y vamos a abrir brazos y a cerrar a la vez que subes la pelvis y bajas. Inhalo. Exhalo, hundo esos pies pubis hacia el cielo. Voy hasta la zona de los omóplatos y vuelvo. Inhalo, exhalo. Empuja con fuerza. Inhalo. Rodillas que se direccionan hacia adelante. Exhalas. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalas. Última vez. Exhalas y te quedas arriba. Deja los brazos abajo y subimos talones, bajo talones. Deja la pelvis arriba, subo talones, bajo talones. Sostengo, venga, glúteos bien activos. Inhalas, exhalas. 3, 4 y 5 y bajamos vértebra a vértebra lentamente. Estiro pierna derecha.
Dejo la pierna derecha en flex. Y vamos a trabajar un poco esa pierna, subiendo y bajando. Solamente esa acción, bien activo el pie en flex, subo y bajo. Inhalo, exhalo. Inhalas, exhalas. Intenta que la pierna izquierda esté bien anclada y no se mueva, al igual que el torso. El torso está bien anclado. Tres, dos, uno. Y nos quedamos con el pie en una especie de diagonal y dibujas con la puntita del dedo gordo, un círculo. Círculo. 3, 2, 1. Y cambia el sentido del círculo. 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a abrir al lateral. Cierro, cierro, cierro. Dibujo un círculo amplio. Abro el lateral y cierro. 2, 3. Intenta que no baile la pierna izquierda, queda anclada. Y 4. Cambia el sentido. Mismo pie. Círculo hacia arriba y hacia afuera. Y que sube y se abre. Último. Relajas. Anclo pie derecho y hago exactamente lo mismo con la izquierda. Pie flex y subo y bajo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. 3, 4, 5, 6, 7, última vez, 8 y empezamos a dibujar un pequeño círculo con mi pie. Intentando que la pierna derecha esté bien anclada. Y un pequeño círculo hacia afuera, hacia el otro lado. 3, 2, 1 y comenzamos a dibujar círculo amplio. 2, 3, 4, muy bien. Cambio el sentido del círculo. 1, 2, 3 y 4. Relajo pierna. Soltamos piernas. Y nos vamos a dar media vuelta. No, primero vamos a hacer las últimas abdominales. Estiro la pierna derecha, izquierda, hacia arriba. Voy, levanto cervical, activas el ombligo, escápulas apoyadas y hombros relajados. Y voy a cambiar el cruce. Y hago 1, intento mantener rodillas estiradas. 2, 3, inhala, exhala. 4, 5, 6, 7, 8 y 8 más. Venga, ánimo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, suelta aire. 1, flexiono rodillas y relajo. Apoyos cervicales, apoyo pies, moviliza esa cervical de un lado al otro.
Y nos vamos a dar media vuelta. Nos damos media vuelta, quedamos boca abajo. Apoyamos la frente encima de las manos. Activas el ombligo hacia adentro, activas glúteos. Observa, quédate ahí sintiendo toda esa acción del centro de los glúteos, abriendo y alargando la zona de la lumbar, alargando la zona cervical. Y vamos a empezar a trabajar un poco con las piernas y los glúteos. Levantamos piernas sin flexionar rodillas. Y baja lento. Inhalo. Exhalo. Inhala. Exhalo. Hasta donde podamos. Llevo piernas arriba y abajo. Inhalo. Exhalo. Sigue manteniendo bien activo los glúteos. Uno se empuja al suelo. 3, 2, 1 y relajo, relajo, relajo. Piernas en el suelo. Suelta un segundito, glúteos. Volvemos a activar y a llevar ahora los brazos delante. Y voy a subir brazos y piernas a la vez. Mano derecha, pierna izquierda y a la inversa. En oposición, mano izquierda, pierna derecha. Y me voy arriba, inhalo, exhalo. Activo glúteo, activo apoyo, inhalo, exhalo. Alarga las extremidades. Inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo, 4 más. 2, 3 y 4. Brazos que van a los laterales del cuerpo. Y nos llevamos los talones hacia los glúteos. Nos quedamos cogiendo los empeines y estirando y abriendo todo lo que podamos las piernas, los cuádriceps. Inhalo, exhalo. 3, 2, 1 y voy a ir con los empeines a buscar la pared. Y vamos a subir lentamente abriendo el pecho. Empeines que buscan la pared de enfrente. Inhalas. Exhalo y bajo. Y otra vez, muy suave. Inhalo. Exhalo y bajo. 2 veces más. Empujo. Y abro. Y otra vez. Inhalo. Exhalamos. Relajamos. Suelto piernas. Venga, coloco las manos a los laterales del cuerpo, empujas y nos quedamos redondeando atrás, descansando un segundo esa lumbar, dejando que se alargue y se estire. Puedo dejar los hombros también relajados a los lados. Quedamos ahí, respiro. Inhalo, exhalo. Y subimos redondito, lentamente. Coloco manos debajo de los hombros, estiro mis rodillas
Y mantengo esa plancha. Ombligo adentro, acuérdate que no saco el culillo hacia afuera, ombligo hacia abajo y el culete está a la altura de los hombros. Sostengo 1, 2, 3 talones que van hacia el suelo, 4, 5, 6, reparto el peso entre los talones y las manos, 7 y 8 y me quedo solamente una mano de lado. Y llevo la mano izquierda hacia arriba. Sostengo ahí. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo al sitio y hago lo mismo al otro lado. Alargo el brazo. Dejo los 2 pies en el suelo y 1, 2, 3. Empuja con la mano que tienes en el suelo. Y 4. Apoyo manos, rodillas. Estiras lejos, dejas la pelvis encima de esas piernas y apoyo la barbilla o la frente para dejar caer el pecho hacia el suelo. Inhala, exhala, respira, me quedo ahí. Tres, 2, 1. Volvemos atrás. Y nos vamos a sentar. Cogemos la goma. Estiro pierna derecha, coloco goma en el pie. Alargo bien esa columna, todo lo que pueda. Junto las escápulas atrás, hombros lejos de las orejas y busco una pequeña inclinación hacia adelante. Y voy a dejar caer lentamente el pecho hacia adelante para estirar. Puedo tirar de la goma o cogerlo directamente del pie. Suelto todo el peso encima de la pierna. Inhala, exhala. 3, 2, 1. Y volvemos al eje. Y hago lo mismo con la izquierda. Estiro pierna izquierda. Buscamos llevar hombros lejos atrás. Juntar escápulas y buscar una diagonal. Desde el isquio a la tapa de la cabeza. Me quedo aquí. Inhalando, exhalando. Y voy a ir soltando poco a poco el pecho, los hombros, la cabeza. Suelto todo encima de esa pierna. Y volvemos a subir lentamente. Muy bien. Junto plantas de los pies. Abrimos un poquito el pecho, relajando hombros. Me cojo de las rodillas y voy hacia atrás. Y otra vez. Inhala. Exhalo y voy hacia atrás. Vamos hacia arriba y hacia atrás. Última vez. Inhalo.
Y voy lejos atrás. Nos cogemos de los pies y buscamos quedar haciendo equilibrio encima del coxis, pecho hacia adelante, rodillas flexionadas y si podemos vamos poco a poco buscando estirar esas piernas, abrir el pecho, bajar hombros y quedar ahí. Eso, inhala, exhala, 3, 2, 1 y muy bien. Relaja rodillas, talones al suelo, estiro piernas, inhalo, voy arriba, exhalo y vuelvo otra vez. Inhalamos, activa bien los pies, voy un poquito más lejos, exhalo y última vez nos quedamos, nos cogemos de los pies y nos quedamos abajo. Inhalo, exhalo, me quedo. Tres, 2, 1 y volvemos. Despacito. Vamos a buscar estirar un poquito en una torsión. Coloco pierna derecha por encima de izquierda, me cojo con el brazo izquierdo y voy en torsión hacia el lado derecho, mirando hacia atrás. Nos quedamos ahí. Respira. Volvemos despacito, alargo derecha, cruz hacia izquierda, te coges con el brazo derecho y vas atrás, en torsión. Bien arriba la columna. Estiro pierna izquierda. Quedamos con los pies anclados en el suelo, manos junto a escápulas, abro escápulas. Solamente esa acción, puedes estirar un poquito más los pies. Junto escápulas atrás, abrimos escápulas. Juntamos, abrimos. Junto escápulas, abro escápulas. ¿Vale? Y ahora vamos a bajar sin subir los pies, los mantengo ahí, intentando que toquen el suelo y bajar lentamente, redondeando. Columna, lumbar, mírate el ombligo y voy bajando. Bajando, bajando, bajando. Sostengo hasta el final. Eso. Estiro brazos y piernas. Relajamos. Llevamos rodillitas un segundito hacia el pecho. Relajando la zona lumbar. Y soltamos piernas. Dejamos que todo el peso caiga en el suelo. Inhalo, exhalo. Relajo el entrecejo, mandíbula, hombros, esternón. Dejamos de hacer y simplemente permanecemos encima de esa cerilla, soltando todo el peso del cuerpo. Dejando caer las partes más pesadas del cuerpo al suelo.
Y continuamos respirando, inhalando, exhalando. Soltando todo el peso al suelo. Y poco a poco voy a estirar brazos y pies, a desperezarnos, a movilizar. Movilizo manos, deditos. Flexiono esas rodillas. Buscamos subir por un lateral. Quedo en cuclillas, desenvuelvo la columna hasta llegar arriba. Y hemos terminado la clase de Pilates. Gracias.